Durante una mesa de análisis, algunos expertos consideraron que el gobierno, de la 4T, podría tirar por la borda la disciplina fiscal con las propuestas de reformas a la Constitución. Compendio de 20 que el día de la Constitución presentó el presidente López Obrador, ya que estas reformas implicarían un daño a las finanzas públicas. De hecho, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, instalado ya en plena campaña en pos de la Secretaría de Hacienda para el próximo gobierno, asumiendo que Claudia Sheinbaum ganara, pues reiteró que por el momento México no necesita una reforma fiscal para poder solventar los desequilibrios fiscales. Vamos a platicar con Sergio Kurksin. Él es director de estudios económicos de Citibanamex. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy interesado en platicar contigo, al igual que Rogelio Varela, que te saluda también. Saludos, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo estás viendo pues esta postura ya muy consolidada de los miembros de la 4T de no impulsar una reforma fiscal en el próximo gobierno? Bueno, pues yo creo que está equivocada. Está equivocada por los propios números, tomando en cuenta los propios números de la Secretaría de Hacienda. Hay que recordar, cuando citaste esa frase de tirar por la borda la disciplina fiscal, no es binario, no es estaba en el barco y se tira, sino es un proceso. Y al ser un proceso, simplemente aumentan los riesgos y es muy difícil saber cuándo los mercados dijeron hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de las iniciativas constitucionales? Lo que me preocupa, aparte de que podemos entrar a los detalles, es que si se aprobaran, añaden de forma importante, en el corto, mediano y largo plazo, añaden a la fragilización de las finanzas públicas que se ha hecho durante este sexenio, en el caso de Pemex durante todo el sexenio, en el caso de los déficits anticipados o planeados solo en el último año. Es decir, a este gobierno le costó mucho trabajo que los mercados, los analistas dijéramos, caray, si es disciplinado fiscal, pues muy positivo, muy de aplaudir, y eso lo hizo durante 5 años y de repente nos sale con un déficit, el mayor en 30 años, no justificado, contradiciendo lo que dice Banxico, completamente en contra de la política monetaria de Banxico y socialmente además, pues sin ninguna justificación. Entonces, el programa fiscal súper expansivo de 2024, más que nos prometieron los 3 secretarios de Hacienda de este sexenio que le iban a apoyar a Pemex, que está muy bien, pero que iban a obligar a la administración de Pemex a hacer un cambio de su modelo de negocio, no ocurrió, no lo condicionaron. Y tercero, estas iniciativas constitucionales, entre otras cosas, tienen un alto costo fiscal y que a diferencia o en contra de lo que dice la ley de responsabilidad fiscal, que indica que cada vez que propongas algo que tiene costo fiscal, tienes que decir de dónde sale el financiamiento. No se hizo así con lo que se propone en Infonavit, aunque es muy vago, no se hizo así con el salario mínimo para ciertos grupos de trabajadores del sector público, y sí se hizo así, pero bastante mal hecho, lo que se hizo para el sistema de pensiones. Por esas 3 razones, Pemex, el programa fiscal expansivo y estas iniciativas, suponiendo que se aprueban, es que digo que se debilitan las finanzas públicas y por lo tanto se alteran o se debilitan los pilares de la macroestabilidad financiera en México. Por supuesto. Sergio, y a partir de lo que nos comentas, ¿cuál será el margen de maniobra para el siguiente gobierno? Bueno, el margen de maniobra es muy pequeño. Muy pequeño. Mira, no me tomo al pie de la letra que las 2 principales candidatas a la presidencia, ambas dijeron que no se requiere una reforma fiscal, en línea con lo que me dicen que dijo el subsecretario. O sea, hay una idea de estamos en campaña electoral, a nadie le gusta que vayan a subir los impuestos. Entonces, pues ¿para qué hablar de una subida de impuestos antes de que ocurran las elecciones? Eso lo entiendo muy bien.
Entonces, no lo tomo al pie de la letra. Creo que cualquiera de las dos va a enfrentar el dilema de, aunque hayan dicho que no se requiere, se van a dar cuenta que sí se requiere, porque el costo financiero está subiendo y sobre todo el costo de pensiones, aún pensando que no se aprueban las iniciativas presentadas el 5 de febrero, va a seguir subiendo. No hay forma de financiar los gastos elevados. Bueno, sí hay una forma, sacrificar completamente la inversión pública, lo cual sería dar al traste con un crecimiento que, aunque moderado, pues es el que se tiene en perspectiva. Entonces no le veo para dónde. Lo que se ha logrado en recaudación muy bueno son, como se dice, cosas de una sola vez. Si haces pagar a los que debían, pues ya que te pagaron, pues ya no te pueden volver a pagar. Oye, Entonces, Sergio, además sí, de la reforma en pensiones, que pues se ve difícil que transite, ¿qué otra de las 20 que presentó el presidente López Obrador es altamente nociva y pudiera desequilibrar las finanzas del país, las finanzas públicas del país? la verdad es que me preocupan más las políticas que las económicas, pero como estamos hablando aquí de economía, me centro en ellas y No, pues también las políticas, si le pegan al final al índice de flotación de las finanzas públicas. no, Pues completamente. hay que mencionarlas, ¿no? Al final sin duda le acaban pegando, aunque fíjate que en el terreno político, que creo que son reformas que van en contra del régimen de democracia liberal que tenemos, a los mercados tiende a interesarle más la gobernabilidad que la democracia. Hay un punto donde la democracia o la falta de ella puede llevar a problemas de gobernabilidad o a políticas que no le gustan a los inversionistas, pero como que se tarda, es como de más de mediano plazo. Entonces, centrándome ahora en la parte fiscal, pues yo diría que lo que tiene un efecto fiscal es la de pensiones, la de establecer un salario mínimo para funcionar, para ciertos empleados públicos, que potencialmente son 2,5 millones, de los cuales mi cálculo tendría un efecto fiscal de hacerlo, de igualarlos al salario promedio del IMSS a 1.5 millones de ellos. Entonces son cifras grandes, y eso en términos fiscales. La de pensiones calculo que pueden ser en el primer año 100,000 millones de pesos y subiendo, y la del salario 150,000 millones de pesos y subiendo, y la de Infonavit no tuve elementos, está súper escueta la iniciativa como para dar un estimado, pero obviamente aumenta el costo fiscal. Entonces estamos hablando de entrada de 250, un poco más de 250,000 millones de pesos el primer año, 0.7 del PIB, y se va rápido a 1% en el 2030. Eso tiene un efecto. Ahora, retomo lo que señalas de que la de pensiones no se va a aprobar. Curiosamente, también la oposición, que siento que les faltan economistas, porque yo creo que hizo mal trabajo, no diría la Secretaría de Hacienda, porque no sé quién hizo las iniciativas con respecto a estos temas, pero lo que también observé, o sea, están muy mal hechas, y además la oposición tampoco hizo su tarea. Bien. Nada más dijo que se suben al carro. Ese es un problema. No se puede, Sergio, no hay discusión buena. Nos tenemos que ir a un corte. Sergio Kurksin, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Sin embargo, te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias. Ya tenemos oportunidad de emplear más adelante. Gracias, que tengas buena tarde. Hasta luego. Buena tarde.